Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? ¿Quiénes están? ¿Cómo va? ¿Quién está por ahí? Hola Olga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos, esta vez transmitiendo desde el CEPRA. Estoy tratando de que se calibre justo, que por supuesto. Ah, bueno. Buen día. Ya somos 6. Ahí estamos. Hola Titi. Pase mandinga. Al final no me dijiste la edad de Paco. Ya le voy a preguntar a Alicia. Buenas. ¿Cómo están? Ahí estamos. Bueno. Vamos a esperar que lleguen algunas más. Si quieren. Los muestro cómo está el serrano. Después de la lluvia. Está hermoso. Ahí lo ven. Miren que está floreciendo. El jazmín paraguayo. Chiquitito. Buenas. Porque los martes estamos acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Hola Nora. Buena mañana. Miren. Para que se vayan. Hola Marta, gracias por las encuestas. ¿Cómo están? Miren. Estamos acá. Ahí les saludo el Tito. ¿Cómo andan? Buen día. Camino al bar. Está lindo este programa. Necesito de vuestras voces. Hola Laura. ¿Cómo están? Hermoso está el patio, sí. Está. Y que no adivinen qué traje. Voy a plantar unos jazmines. Miren, ahí está el banco. El banco es el consultorio. El consultorio externo. Si habremos charlado con alguno de ustedes. Sentamos acá y largamos. Irene, no te habíamos entendido la pregunta. Bueno, buen día Marines. Largamos. Ya hicimos toda la saludada. Volvemos al aula. No habíamos entendido la pregunta. ¿Qué pasó que no entendieron la pregunta? Quiero tomar un cafecito con mis amigas en ese bar. Muy bien. Sí, ya va a llegar Olga. ¿Seguís en las cochingas o ya estás? Hola Celes. Buen día, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Hola Andrés, lindo volver a ver esos espacios. Sí, estuvo Susana Slokowski. Sé que además van a ver la tesis de Laura Zurro. ¿Cómo se extraña? Sí, lo escucho que se habrá fumado la Laura por acá. Muy buen día, está hermoso nuestro patio, ¿no? Así es. Está hermoso y esto no es cafecito de Rafa, esto es cafecito
de instantáneo, del que nos hacemos nosotros. Muy buen día. Bueno, ayer hablábamos y les decía que que es muy importante, muy importante, les decía la posibilidad de analizar esta película, no solo como la bellísima historia de amor que es, ahí les voy a mandar también el link con las canciones, más que las canciones con los temas musicales, pero sí se los voy a mostrar ahora, les voy a dejar al final, en donde les decía que podíamos verlo desde la perspectiva que escoge el novelista, y que a nosotros nos va a servir mucho. La escoge desde el momento en donde se puede filmar la trascendencia. Y casi que les diría que no es solo la trascendencia. Hola Teli, buen día. Marité, te saludé, buen día. No solo la trascendencia de su madre, sino centralmente y también especialmente la trascendencia de la vida de estos amantes, que trascendió de la historia de los amantes. ¿Por qué? Porque ambos dejan sus legados para ser descubiertos, para ser, en algún sentido, develados, ¿no? Yo esto siempre les digo que me parece muy importante desde las primeras escenas, bueno, todas son importantes, pero algunas más que otras, las primeras escenas, las últimas también, de cómo empieza la peli, cómo empieza una narración, qué dice uno cuando va preocupado el médico, lo primero que dice, o el psicólogo, cómo le va, dice, no estoy triste, me acuerdo, un paciente, no quiero hablar nada de la infancia, a los 2 días estaba llorando, sobre la niñez. Entonces, al inicio del requete inicio, lo que sí aparece muy importante, que es como central, es que llegan los hijos, llegan los descubridores, y en esos descubridores, que es muy bueno verlo, están puestos de manera tal que llegan a algo que nosotros ya sabemos que alguien murió. Después es como un dato que lo pasamos medio rápido, pero llegan en esa camioneta y lo que se ve, cuando arranca la peli, los primeros segundos, ¿no? Primeros minutos, lo que se ve ahí cuando arranca la peli, dice nada, los puertos de Madison, Bridges, Madison County, estamos súper específicos, se ve que la hermana sale a recibir al hermano, y que es el que va a ser más resistente, y esto que les decía de si es posible que pueda apropiarme o no pueda apropiarme de un legado, de una historia de mis mayores, porque en este sentido vamos a volver sobre las pequeñas cosas, en parte es qué puedo procesar de aquello que fue mi mamá, que fue mi papá, qué cosas tengo que ir digiriendo, ¿no? Y cuáles a la larga van a ser muy nutricias, y otras veces las tengo que descartar, porque no solamente no son nutricias, sino que las tengo que elaborar y excretar en el sentido simbólico. Y también habría que decirlo que algunas tengo que renunciar a involucrarme en eso, ¿no? En esa dirección, les decía que hay cuestiones de un varón y de una mujer, y que ustedes pensaran cuáles son los objetos esos donde se abrojan, donde se apegan, donde creen que los otros van a conservar de ustedes, o ya los sorprenderán los otros. A mí me gustaría, yo tengo un cuento escrito, ¿no? De que me separo mi cuerpo ahí y veo todo el velorio y todos los sigo a ver qué hacen cuando yo no esté, Entonces, en esa dirección vamos a volver a decir, bueno, ¿cuáles son en términos físicos esos objetos que ya ustedes en la película los conocen? Ya vamos a ir desarrollándolo, en donde está ella, está la madre, cuáles son en los que está, siempre me olvido el
el personaje de Kincaid. Pucha, no me sale el nombre. Robert. No puedo creer que una película que lo he visto millones de veces y que era de Very Clans y todo. Robert Kincaid. Ah, qué bien que estaba. Y Robert Kincaid existió ese fotógrafo, ¿no? Entonces les decía que en parte nos importa muy mucho qué es lo que también se abroja a él y sobre todo algo que excede. Se escucha mal, que es la historia de amor, lo que los otros construyeron, ¿no? Porque hay veces que seguramente de la herencia de los padres van a quedar bien y van a quedar unas cuestiones y no sé cuánto de la historia de amor que vivieron. Entonces hoy vamos a ir viendo qué cosas trascienden. Entonces cuando les decía, acá les estoy siguiendo en vivo, también para escribirles un par de cosillas. Veo el cartel de Cefrán que dice llegó el reencuentro. Sí, estamos de nuevo. Hoy vino Susana Slokowski, estuvo Silvia Andrade también, ¿no? Y en ese sentido, estamos acá por la mañana. Así que si quieren pasar, si necesitan pasar, si desean, aquí estamos. Entonces les decía, vamos a la primera escena. La hermana sale a recibirlo, y en eso que sale a recibirlo, el director, que es muy cuidadoso, acuérdense que Clint Eastwood es uno de los directores más minuciosos, más detallistas, lo que les decía, ya les voy a decir en qué minutos están las escenas de la heroicidad, de la apoteosis de ella, ¿no? Hay 2 o 3 en que él está congelado bajo la lluvia, y me parece que es interesante ver eso. Y en la primera se ve, apenas empieza, dice Warner Brothers Pictures, que lo que marca, las primeras cuestiones que vamos a tomar, que son propias de estas cosas, es, deténganse ahí en el segundo, que dice señor y señora Richard Johnson, RR2, el email box, la caja de correo, ¿no? Que no hay nada, ya no hay nada. Esto es importantísimo, o sea, aunque uno parezca que no, y detrás aparece un camino, es la primera escena, lo primero que decide mostrar Clint Eastwood, porque esta ya no es una decisión del guionista, no es una decisión del que escribe la novela. Esta es una decisión de que acá, en estos puentes, lo que aparece como importante es Hermes, el mensajero. Vieron que además la patita de eso, los correos yanquis, es como las alitas de los tobillos que lleva el mensajero griego. Porque todo el intercambio, todo lo que está mediado, todo lo que está por descubrirse, no se hace a través del diálogo, se hace a través de la palabra escrita. Los libros se hace a través de las cartas, se hace a través del prólogo, y entonces, bueno, ya nos sitúa, además de esa cocina, vieron que es muy del modernismo, de los años 60, las 4 sillas amarillas, todo alrededor del fogón, de la cocina, aparato de cocinar, esa despensa donde ella llora sola, o sea, prácticamente la película se mueve ahí, en la vida de la protagonista como madre y esposa, y se abre lo que les decía en una mujer que seguramente era del año 30, porque si estamos en el 65. Ay, Rodri, ¿me pasa esa hojita que me lo olvidé? Si estamos en el año 65, miren, las clases yo las preparo siempre, y la película, aunque las haya visto millones de veces, sí, 65. Porque la película está en el año 87 y esta historia sucedió en el 65. Échenle plumas. 32 años después. Así que si ustedes quieren ir preparando, ¿vieron cómo hacen en las películas la caja que van a descubrir dentro de 100 años, ¿no? Los que hoy no están, o esas que se mandan a la luna? Bueno,
hay que darle tiempo a estas historias. ¿Para qué? Para que se transformen en recuerdos y las pequeñas cosas, acuérdense, ella dice detalles, mi vida está hecha de detalles, ¿no? Detalles, y plantea desde el inicio una cuestión de género, porque si una se queda quieta, sin moverse, para que se muevan los hijos, es interesantísimo, es una heroína de la razón y del corazón, es una heroína de la sabiduría, ¿no? Y entonces es ella la que está anclada, por lo cual no puede partir atrás de Robert Kincaid, Francesca. Entonces el primer objeto es el buzón, ¿no? Es decir, que es lo que trae, donde aparece un depositario, y por supuesto llega el hijo, que es el que llega más tarde, y la hija ya ha tomado posesión de la casa. Acuérdense qué simbólico que es esto, lo vemos con la Meli, ¿no? Desde los griegos en adelante, las administradoras de la casa y de las exequias, de los muertos, son las mujeres. Y esto no es una película griega, no es sobre mitología, pero aparece el escribano, y la hermana que recibe a su hermano. Nosotros no sabemos ni de qué se trata, y entonces a partir de ahí empezamos con el primer símbolo. No nos va a llevar tampoco. Dice, hola Cristina, buen día, Andrés y compañeras, hola Silvita Terrani. Y ese es el legado, el amor que hace encontrarse con el otro y a sí misma, tal cual. Dice, a mí me impacta cuando ella está primero en el puente. Ya vamos, mira cómo se mira a sí misma, las ventanas como mirando a otro afuera. Sí, ahí vamos de a poquito. El primer impacto, y eso es muy importante, es un conflicto que sabiamente, técnicamente, de manera brillante, no sé si en este caso es el director o el escritor, pone en la voz de la nuera. Hay una escena en el minuto 44, dice, y tal vez nos enteremos que la señora Francesca, que mi suegra nos dejó una fortuna, y se ríe así medio nerviosa, parece medio una chica boba. Los hermanos la miran con un desprecio. Yo hago mucho eso, congelo imágenes a ver qué veo cuando los veo. El primer conflicto es la voluntad, el deseo de cómo trascender, y ella pide explícitamente que sus cenizas sean esparcidos en el puente este rojo, no me acuerdo el nombre. Y dice, ¿qué? Dice, si el papá ya compró los 2 terrenos, lo tenemos enterrado el papá, dice, ahí van a enterrar a mamá. Y la primera asunción es que esta vieja estaba loca, que fue un desliz, que se equivocó, que es la ansiedad de una moribunda. Y él avanza en esta tesitura, que es la resistencia al conocimiento de un aspecto que, por supuesto, estaba oculto. Esto les decía, miren, justo lo veo a Rodrigo, que está acá fumando y espera y hace cosas. Se parece mucho a la película que analizamos con Rodrigo de Muerte en un funeral, donde hay 2 hijos que tienen 2 posiciones diferentes. Bueno, acá, hola Eurídice, desde México, querida compañera, colega. Entonces acá el director y el guionista deciden poner el lugar de la aceptación o de la recepción o del rechazo en 2 personajes, en el cual la mamá los conoce tanto que dice, quiero que leas esto junto con tu hermano, a quien seguramente esto le va a ser más difícil de procesar. Primer punto. La noticia que se viene, lo que trae Hermes, el mensajero, lo que viene en el USA Postmail, lo que viene en el correo, lo que viene en los sobres cerrados, lo que abre el escribano. Fíjense que el hijo se dedica, bueno, que el terreno de papá, que la hipoteca, que no sé qué, a los bienes materiales, y la hija se mueve, va para un lado, va para el otro, y lo llama el hermano y dice, vení, porque como que ha encontrado algo, que la madre ha hecho una especie de búsqueda de tesoro de sí misma, ¿no? Porque Francesca, que dice, si llegaron a la caja fuerte, van a llegar a este cajón. Si llegan a este cajón, seguramente abrirán estos libros. Si abren estos libros, también ella va a encontrar el vestido. Entonces va dejando
Buen día, de linda lluvia, sí, la verdad. Hola María del Carmen, qué bendición la lluvia, no sé si estás en el campo. Entonces les va dejando también en pasos que primero son como inciertos y después va ¡bum! Derecho como una bala, en una noche se la lee, los 3 libros y ahí vamos, las memorias. Esta película es casi literal en el uso de los objetos, o sea, el correo es donde se ponen las noticias, se reciben las noticias del otro, ¿no? El camino, la encrucijada, ¿no? Las memorias escritas en libros, como una novela, ¿no? Es una película, no tengo más anillo, anillo el dedo para la psicología narrativa, ¿no? Dice Olga Marzolini, Francesca escribe cuando una se hace mayor, los temores se apaciguan y lo que realmente se hace cada vez más importante es que te conozcan. Oh, una grosa, Olga. Porque has entendido vivencialmente lo que lleva horas escrito los psicólogos, que es el tránsito por la identidad y el concepto de sí mismo. También hay un personaje en agrado que es una más auténtica cuanto más se parece a sí misma, a lo que ha deseado. Se corta, dice. Si quieren, díganme si se corta, que te conozcan por todo lo que has durante la breve estancia. Durante tu breve estancia, tal cual. Hola, buen día, se corta. Díganme si se corta, porque si no me cambio y paso a otra computadora. Díganme si se corta para que no sea un fastidio, porque tengo otra computadora donde podemos hacer exactamente lo mismo. Se corta, se corta. A ver, díganme si se corta y me cambio. Otro detalle, se corta. Otro detalle es el único que la llaman Francesca. Bien, muy bien. No, Inés, genial. Yo escucho y veo bien. Espero unos segundos, póngame un dedito así. La C les dice que se corta, pero puede ser que se corte en su dispositivo. No se corta acá, se escucha perfecto. Entonces, show must go on. ¿Quién eran las Celes? Debe ser algo en lo tuyo, Celes, que puede que se corte. Voy a hablar, en mi caso no se corta. Sí, las Celes. Celes debe ser, me parece que tu conexión entonces. Bueno, yo veo bien, dice la Dorita. Bueno, gracias. Seguimos, lo siento, Celes, vamos a ver. Pero me avisan inmediatamente si se va cortando. Ahora no. Bien. Entonces les decía que en este movimiento de los puentes de Madison, película de Clint Eastwood, protagonizada por él mismo y la gran actriz consagrada norteamericana Meryl Streep, no se preocupen, aparece esto y que la historia de amor ya vamos a llegar, pero más me interesa lo que nos interesa más como grupo y como cuestión etaria, o sea, ¿qué queda de mí en los otros? En los hijos puede llevar años este procesamiento, ¿no? La otra vez hablaba con un amigo de también descubrir, mi papá fumaba mucho y según él, ella no fumaba, eran todas mentiras, mi papá tenía un respirador, estaba internado domiciliariamente al frente del coso y en los viejos tubos de luz le encontrábamos puchitos, puchos es el significado, un pedacito del pucho del ex cigarrillo, nada, otro amigo que también dijo, bueno, descubrimos que mi mamá efectivamente sí fumaba, porque encontramos atado de cigarrillo. Uno va descubriendo después de muerto, y que va descubriendo cosas que hacen en la intimidad. Y los vehículos para estos descubrimientos son las comunicaciones expresas y directas, como una carta, como un diario, o sus representantes, fotos, objetos, voluntades y deseos. Bueno, hay veces que la gente le encuentra cuentas corrientes, le encuentra departamento, le encuentra ropa íntima, es decir, un montón de cosas que hacen a ellos. Fíjense que acá está todo puesto, ¿no? El hijo se resiste a hacer algo que en su construcción de la madre de Francesca como madre y como esposa, no como mujer, no hay lugar posterior a la muerte que no sea al lado de su padre. Punto, ¿no?
Es más, cuando algunas veces en la noche ella sigue leyendo y el hermano no puede más y se encuentra al amanecer, dice, sí, bueno, tuvieron sexo. Entonces le dice la hermana, sería muy interesante estar en tu cabeza del conejo de Pascua y de Peter Pan. Entonces dice, bueno, no me como diciendo, son un ingenuo, uno no tener sexo, la mamá. Pero eso es un paso también que en términos de las fantasías, las cuestiones edípicas, imagínense ustedes, les voy a amargarlo mañana, que a sus padres y madres teniendo sexo, yo a la mía con mi papá, es una cosa que uno prefiere no imaginarlo. Es más, no es fácil suponer eso, ver eso, representar esos cuerpos, porque hay una cosa que se llama represión y eso nos garantiza, ¿no? En donde la sexualidad de los padres es tabú y la nuestra hacia ellos también. Y está bueno que esto nos garantice ese espacio de diferenciación, de intimidad y de absoluta protección de la intimidad, ¿no? Entonces el hijo, además con semejante resguardo respecto a la memoria de su madre, no puede creer que se haya acostado. Se acostó en la cama del papá. ¿Y dónde se va a acostar? Lo que no se puede imaginar es que capaz que se acostó en toda la casa, que se acostó en la cocina, que se acostó en su cama, que capaz que se divirtió como loca. ¿Por qué? Porque hay como una especie de velo de asexualidad puesta en esta construcción de la Madonna, de la madre, de la Francesca sacrificada. Y efectivamente cuando uno percibe el reencuentro entre la familia, es familiar. Ella le da un beso, le pregunta al hijo si comió bien, a la hija que sí, que estaba seguro que iba a vender el toro, y a él lo saluda y dice, hola, ¿qué tal? ¿No? Y después cuando están juntos en la casa, ven televisión, ¿no? Y ella va siendo cada vez más extraña a él, pero ya lo era, ¿no? En un momento dice, este debe ser cuando están en la escena de la encrucijada, ¿no? Que no es que en ningún caso es el conflicto. Ya está resuelto el conflicto, o sea, ya sabemos, es como una segunda oportunidad, porque ella prepara las valijas, está en la cena, dice, bueno, ahora se va, no se va, y ya vamos a entrar a los discursos respecto de cuál es el sentido de la vida y qué tiene que ver con la identidad. Porque al principio todos juzgábamos muy rápido, sí, que se vaya, cómo se fue con tu hijo, que está tan lindo, que no sé qué. Momento, ¿quién es Francesca para tomar qué decisión? Somos capaces de ser respetuosos de los valores de ella, descubrirla, cuáles son sus objetivos, porque quizás, es lo que les decía, nos sirva toda esta película para un mini cursito de sabiduría, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ahora vamos a descubrir quién es. Es muy bonita esta película porque tiene la estructura de las tragedias griegas como la de Edipo Rey, o sea, hay que descubrirla, pero no en el sentido del asesinato, del crimen, del poder, sino que vamos a entender las decisiones y cómo ella deja sus huellas y él deja sus huellas en dirección a qué objetos los ligan, dónde está desplazado y condensado el sentido, pero además a quién es el que está tomando una decisión. En la psicología del desarrollo y en la psicología en general, el principio de identidad es un principio muy freudiano, bueno, lo tomaron infinidades de autores post-freudianos, sobre todo los norteamericanos hicieron lo que se llaman las escuelas del yo, se centraron en los aspectos más dinámicos del yo, en qué relación que el yo habla con el mundo, habla internamente con el super yo, con las diferentes instancias, entonces licuaron un poco el concepto tan complejo de yo de Freud, que él licuó otros conceptos de Freud, de poetas alemanes. Freud licuó eso, ¿no? O sea, que esto pasaba, el concepto del yo es muy interesante para tener un curso sobre el concepto de sí mismo, ¿no? Como pasaba con la inteligencia. Primero se decía que era una sola, después que eran 120 inteligencias, después que eran 6, después la teoría bifactorial. Bueno, el concepto de sí mismo, la definición del yo, está fuertemente anclada a qué corriente y qué época de la psicología ahonda y profundiza en este concepto, ¿no? Pero nosotros ya sabemos, o sea, no solamente gracias a Freud, sino también a muchos filósofos, que el yo es la instancia entre sí y el sí mismo, o sea, algo interno, nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos. Yo digo que son los espacios de máxima libertad. Si uno no tiene libertad de pensar o de sentir, ya está en un problema
muy complejo, ¿no? Pero después hay otro espacio de libertades más restringidas, más acotadas por la deseabilidad social, por la interacción, porque nos enseñan que no se puede pegar al hermanito, que no se puede robar. Se van generando las instancias del super yo, del yo y los impulsos del ello, pero lo otro es el yo relacional, o sea, cómo me relaciono con las otras personas, conmigo mismo, con mis instancias internas y con la cultura, en el sentido de qué hago, qué digo, ¿no? Y esto genera lo que se dice de mí, ¿no? Entonces, en todo caso, el concepto de sí mismo siempre es una sutura, un hilván, un collage, un tapiz, un patchwork, algo que es algo con unicidad, pero que reconoce muchísimas versiones del sí mismo. Lo que dicen los otros, lo que dicen mis amigos, lo que dicen las personas que se enojaron conmigo, lo que dicen mis hijos, ni siquiera en el mismo momento, sino a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el yo es el concepto que más soporta el componente diacrónico, que es todo lo que voy cambiando, lo que va cambiando en el mundo, lo voy procesando. Por eso les decía desde el inicio que no podemos centrarnos solo en la crisis en la mitad de la vida y que es una película muy rica y que vamos a terminar el curso. En diciembre vamos a hacer una prolongación con esta película, porque en realidad resume muchísimo de lo que yo he estado mostrándoles a lo largo del año, aún en películas muy duras, como Amores Perros, como Babel. O sea, ¿quiénes somos nosotros frente a los otros? ¿Quiénes somos nosotros mismos? ¿Y qué cosas van dándole sentido? El amor perro, los idiomas, los entrecruces de los desencuentros. Miren, a mí me parece que vamos a tener que hacer una ayuda a memoria, vamos a tener unas clases de cierre con un cuaderno al lado, porque a mí me parece que vimos el Río Místico, o que vimos Moulin Rouge hace 5 o 6 años. Tengo la sensación, y esa es una sensación propia del yo, de que ha sido tan intenso este año, que si bien ya llegamos a diciembre, fue un año muy centrado en la expectativa. Bueno, ¿y qué va a pasar en mayo? Y bueno, ¿qué va a pasar en julio? Y capaz que en septiembre esto. Entonces hay como una especie de varios siglos puestos en un año, ¿no? En ese sentido les decía que hay mucho del concepto de yo que viene de la literatura, que viene de la filosofía, que viene de otros palos, ¿no? Y en este caso, la Francesca que conocimos lo dice ella misma. Hay un momento en que hicieron el amor, que la pasaron excelente, que ella está en la bañera con él, y en ese momento en que está en la bañera dice algo que si consigo repetírselo se los repito, que dice: nunca fui alguien tan distinto de mí, una mujer desconocida, pero a su vez tan yo misma, ¿no? Es decir, en el sentido de que había una extrañeza respecto de sí, pero además de esa extrañeza había un reconocimiento de una gran plenitud y de una integridad. ¿De qué? Y de componentes eróticos, de componentes sexuales, de componentes fuertemente íntimos que seguramente la vida matrimonial, el aburrimiento, los detalles y las servidumbres de ella, y lo digo respetuosamente la palabra servidumbre, estar al servicio de sus hijos, de su madre, fueron enterrando, tirándole tierra, polvo, ¿no? Al punto de desconocer. Pero fíjense que ese descubrimiento muy sensual lo lee solamente la hija, que está en un porche, hace mucho calor, siempre hace mucho calor, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a hacer cosas, eso es parte del yo, a salir, a mirar fotos, a mirarse a sí misma, a bailar, a comer, a estar con él, a tomarse un día libre, a besarse, a acariciarse, a soñar y a entrar en un conflicto muy interesante que es ella, todo eso que ella es y todo lo que ella no es para los otros. Por eso se van del pueblo, se van a una carretera donde nadie los conoce, se van a un restaurante donde no los identifiquen. Es una trampa, puesto en términos más prosaicos, digamos, pero en realidad que también es algo que ella se está descubriendo, ¿no?
ahí les voy a dejar en un ratito la banda musical, ¿no? Bueno, todo lo que hacen es una maravilla, ¿m? Y que en realidad en esa maravilla ella se dice a sí misma que se está descubriendo. Entonces, ¿qué vamos a descubrir nosotros de este vínculo? Vamos a descubrir algo que hago mucho hincapié, que es ella, Robert Kincaid, y lo que hace el vínculo. Porque les decía que gran parte de la cuestión del yo no es que nosotros nos manejamos por las identificaciones primarias, esas que al principio son idealizaciones, después se introyectan hacia el yo y después son como los ejes o los pilares donde estamos, ¿no? El otro día hablaba con unos amigos de mi hijo, me dicen, todo el mundo me dice que soy tan parecido a mi papá, uno de ellos murió el papá, el otro se pararon desde muy jovencito, me paraba así, me paraba así. Bueno, hay cuestiones que nosotros no podemos ni siquiera controlarlas, porque son hasta modos de caminar, de ver, que difícilmente lo imitemos. Puede que porque los chicos son grandes imitadores, me acuerdo de un sobrino que le imitaba a mi mamá como caminaba, pero después se incorpora, no es una cuestión, entra en la memoria implícita se llama, no es una cuestión de propósito, camino como tal, me gustaría. Pero otro, el yo hace este juego consciente y produce crisis de identidad, lo que viene de afuera. Por supuesto, lo que viene de afuera con lo que está sucediendo internamente. Y la crisis de la mitad de la vida, ella misma lo dice, ¿qué hubiera sido mi vida? No hubiera sido esta si vos no hubieras buscado una carretera, ¿no? Una encrucijada, ¿no? Entonces, lo que viene de afuera también nos invita a que nosotros, ¿qué hacemos? Sostenemos vínculos, rompemos vínculos, establecemos relaciones con otros, con instituciones, y en ellas se ve que hay, sin romper con la familia, porque a veces nosotros creemos que es esto o el otro, ¿m? A o B, y muchas veces es A, B, C y D. Puede mantener el vínculo con la familia y con el marido sin enormes expectativas, pero abre el vínculo con su amiga, que dice que es una amiga de toda la vida y que todo el pueblo murmuraba y al marido no le importaba, y es la única amiga que está cuando tiran sus cenizas. Es alguien que mantiene el vínculo, y cuando les decía lo de las pequeñas cosas, la canción de César Isela, porque en todos lados van a encontrar como de Chabela Vargas, pero uno se pide insensiblemente de pequeñas cosas. Dice, la parte que me gustaba, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Ella lo dice en todos mis cumpleaños, cuando ya había muerto su amante, volvía y estaba en los puentes, en el lugar, hacía los recorridos que hicieron en esos 4 días. De hecho, el libro se llama 4 Days, recordando, 4 días recordando Madison County, una cosa así se llama el libro, ¿no? Recordando, por eso les decía que esta es una película muy ligada a la revisión de vida, al ejercicio básico de sabiduría, ¿no? Entonces, ella vuelve a los viejos sitios donde amó la vida y entiende esto, cómo están ausentes algunas cosas queridas. Pero hay un volver a través del correo, donde a ella se le devuelve, el primero que trasciende es él, ¿no? En el sentido que le deja el objeto que ella ve que está colgando, y ahí vamos a los objetos, a las joyas estas preciadas, la pulsera esta de plata que recibe, que era de él, y se le restituye lo que era de ella, que era esta cadena, ¿no? De Cristo, una cadena y una cruz. Ella entrega la cadena y la cruz. Esto es más fácil, que te habla del 2 esta película. No es fácil, es sencilla, es linda, tiene una cosa muy fácil, a diferencia de otros directores, de González Iñárritu, no, las Harrison también, pero que es muy lineal, es un recorrido sumamente ordenado. Entonces, en ese orden, es fácil ver cómo cada objeto se va ligando, ¿no? En ese sentido, hay un punto donde yo decía, vamos a seguir las señas de la identidad y la crisis a través de los objetos, ¿no? Yo voy a retomar lo que les decía
ayer, ¿no? Dice, uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Así empieza el Bob Dylan de la hispanidad, que es Joan Manuel Serrat. Dice, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta, ¿no? Hay algo muy sano en esta peli que es cómo retorna como recuerdo, ¿no? No como retorna como un síntoma o como algo que molesta y jode, y entonces todas las veces nos toca la puerta y no nos podemos quitar de encima de eso, ese hábito, ese modo de relacionarnos, esa inquietud, sino que acá retornan y restituyen. ¿Qué restituyen? Restituyen el sentido de estar ligado a, ¿no? Cuando a mí me legan o me dejan algo, quiere decir que eso en algún sentido es propio. No tengo que apropiármelo, no tengo que pelearme con mi hermano por la vajilla o por las joyas de la abuela, sino que si me lo dan, quiere decir que no era mío, pero quieren que ahora sea mío, y además en algún sentido yo estuve ligado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué recibe ella? Las fotos, de la cual fue protagonista, la cruz que ella regaló, la pulsera que no era de él, ¿no? No era de ella, era de él. Y además la carta que ella escribió. Vamos a la primera historia de los enamorados. ¿Quién tiene? Y esto es lo que decía el término del yo. Ella no es una bella durmiente sorprendida por un caballero andante azul, para colmo, los príncipes. Nada, una mujer al cuidado de sus hijos que está feliz de poder escuchar la música en paz. No sé si a ustedes les pasa, yo amo a mis hijos, los amigos de mis hijos. Hace tanto tiempo que no me quedo solo de a de veras, como dicen los mexicanos, en donde uno pone la música al palo, si quiere andar vestido desnudo, nada, solo. Ella lo celebra, que se retiren, que le den 4 días de descanso, 4 días. Y lo que hay de épico, de literario, lo que hay de tragedia, es la encrucijada, los caminos, que el tipo está perdido. Ella está perdida en la rutina y él está perdido en la búsqueda, ¿no? Esto que les decía, el yo fusionador y el yo buscador, que son conceptos muy viejos, súper viejos, pero son categorías buenas para analizar y comprenderse, ¿no? Porque cuando uno está más en una cosa fusionadora, que es muy femenino también, que es muy de estar de la casa, no hace falta que seas mujer, entonces estás más como el bello durmiente o la bella durmiente o la cenicienta, estás más de ese lado, ¿no? Esperando Rapunzel. Entonces el afuera, la cultura, los acontecimientos históricos entran a tu casa, ¿no? Porque no salís a buscarlo. Otros salen más activamente, otros salen más maníacamente, otros salen y son más buscadores. Ni una cosa es virtuosa, ni la otra es defectuosa, son estilos, ¿no? Por ahí los que tienen ese estilo más buscador, más de moverse, tienen, como dice ella, muchas dificultades en el arraigo, cuando le dice que ahora vas a seguir con otra mujer, no sé qué, pakistaní o no sé dónde, Rumania, no sé qué le dice. Entonces, no. Ojo, porque yo quiero que te vengas conmigo. Y ella no solamente que no puede, no quiere. Entonces ahí viene una película muy bonita que nos habla, y ya le vamos a dar el tiempo necesario, que nos va a llevar esta semana, seguramente la otra, a ver cuál es la decisión en el sentido de la sabiduría, pero no qué decisión toman, porque ya sabemos qué decisión toman. Sino qué características tiene esa toma de decisión. ¿Por qué es una decisión tan íntegra? Porque está bueno que nosotros identifiquemos que la vida no nos ofrece tantas oportunidades para tomar sabias decisiones. Nos ofrece pocas. Él mismo le dice en un momento, ojo, que situaciones como estas son extraordinarias, se dan una vez en la vida. Bueno, amerita una película, esa historia de amor y esa decisión. Todo lo que se prende y se apaga acá es el sol, ¿no? Sí, por ahí entra una nube, se va una nube, se va otra nube. Eso para que vean que en el cine es toda iluminación artificial. No dicen por qué. Porque estamos en la realidad y la realidad es así. Entonces, vamos a ir viendo qué decisiones toma el yo. El que tiene la responsabilidad de la agencia de decidir, de armar las valijas, de irse, de tomar la manija del auto, de bajarse, de quedarse, de largarse a vivir una aventura amorosa, siempre es el yo, que articula
esta constelación y muchas veces conflictivo escenario entre deseos, autorizaciones, permisos, débitos y posibilidades, ¿no? Entonces, si uno se cree que a las pequeñas cosas las mató el tiempo y la ausencia, vendió boleto, dio vuelta, y son aquellas pequeñas cosas que nos dejó, miren lo que dice, un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel, en un cajón. Todo está en la película. La carta, que les decía que ella no es una señora que deja conquistarse, ella le escribe la cartita, que está muy linda, si quieren leerla en inglés, donde dice, te espero a tal hora, ¿no? Y él le llama por teléfono porque conoce lo duro que es el pueblo con la señora que le fue infiel al marido, y dice, ¿estamos haciendo las cosas bien? Le pregunta, es muy cuidadoso él, de ella. Que también habla de un ser muy ético. Si yo quiero ser amante, pero no quiero joderte porque yo me voy a ir de acá, ¿no? Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de encontrarnos y amar y ser amados por personas tan éticas, porque esto no es la historia nomás de dos amantes, no es el último tango en París, no, esto es una historia de amor de dos amantes, de dos personas en los cuales en la cuestión de género y época es interesante seguir la decisión de Francesca, ¿no? Dice, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas, ¿eh? Es muy emocionante para mí. Uno ya sabe que el conflicto se va a dar sobre el final, o sea, y ya sabe que el conflicto está resuelto. ¿Qué quiere decir con que el conflicto está resuelto, no? Que no hay misterio acá, no hay misterio, ella tiene que decidir. Y entonces tenemos esa escena que es más o menos el minuto 42, a la luz de la vela, previo. Ella arma las valijas y parece que se va, después tienen el desayuno donde hay una pelea. Y cuando uno la ve por primera vez, dice que se vaya, que se vaya, que se vaya. No, era imposible que se fuera. Y Clint Eastwood lo lleva magistralmente hasta el minuto 54, o sea, casi hasta el final de la película. Miren que mantener un desenlace así es como complicado, porque en realidad la cosa no está en la decisión, sino cómo llega, ¿no? Y esto que decir cómo llegamos es hasta la hora 2, en donde para mí supera ampliamente. Meryl Streep es genial, o sea, lo que estoy diciendo no es una novedad, pero es una actriz tan genial, que toma lo básico del teatro, que es el teatro con un objeto. Ella actúa con objetos en la parte final. Les digo, vayan y vean yo cada vez que lo veo me conmueve profundamente, ¿no? Que es el momento en donde ella se ve, le da una medicina al marido y él le dice, yo sé que hubo muchos momentos en que no te hice feliz, ¿no? Y siempre te he amado. Y ella es el cuidado de alguien mayor con mucho amor, pero con un amor desligado de la sexualidad, absolutamente. Lo que ella dice, yo no podría haberme ido con Richard porque hubiera desistido, tampoco podría haberle dejado, nunca en la vida podría procesarlo. Entonces también hay en ella un amor muy compasivo. Es como pocas. Es la heroína del amor. La heroína porque elige, ¿no? La heroicidad está puesta en las elecciones que hacemos todos los días. En quién cuidamos, cómo cuidamos, quién descuidamos, si destruimos, si podemos comprender. Él le dice, solo quiero decir, 48, 43, que ella tuvo sus propios sueños, le dice ella, ¿no? Miren qué considerado que es él. Y que él no pudo cumplirlo, porque va más allá de las parejas. Las realizaciones, acá viene lo que les decía del yo, van más allá de los proyectos en pareja. Si bien en muchos casos lo contienen, y yo podría decir, justo ahí escribió Inés Largo, la Titi me escribió algo en el Paco, o sea que hace 30 años, tenía 38 años, en donde obviamente que la pareja es una dimensión maravillosa la dimensión de la pareja.
Sin embargo, hay algo que nosotros transitamos en la absoluta intimidad, en la más amplia de las escenas de libertad, que es qué hacemos con nuestros sentimientos y nuestros amores. ¿Qué hacemos? Sí, en este sentido es la máxima expresión de la agencia, que nosotros nos guionemos, que nosotros a nosotros mismos nos escribamos el guión de la vida que queremos. Y ella lo escribe, no es pasiva, ¿no? Entonces le decía que Meryl Streep, a partir de las 2 horas y 1 minuto, comienza otra película, que es un poco la película en que están ustedes, que es una película de muy pocos minutos, que es ella en su soledad, ¿no? En donde no está arrepentida porque no lo siguió, donde efectivamente se entera posteriormente y se le ve caminando por un puente. Ella lo trata de buscar, lo busca en Radio Geographic y camina, y los únicos son los lugares donde habíamos estado. Y acá yo vuelvo a esto que les decía, que uno vuelve a los lugares donde amó la vida, ¿no? Es decir, porque esa es la construcción más viva del recuerdo y es la construcción más fuerte de la vida amorosa, Dice que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes estas pequeñas cosas y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Es tan magistral esta película dentro de la película, que es el redescubrimiento de quién fue, porque eso es otro descubrimiento de la identidad. ¿Quién somos nosotros para las personas que amamos? Para las personas que nos amamos prácticamente no nos importa que les vaya bonito, que se dice de mí. ¿Y a quién le importa lo que se dice de mí? Si el bulto no interesa, ¿por qué se rompe la cabeza hablando de mí? Lo que decía Tito Merelo. Eso es corazón libre. A palabras necias, oídos sordos. Mi tío decía palabras eléctricas, oídos desenchufados. Pero sin embargo, ¿quién soy yo? Para mis hijos, ¿quién soy yo para la persona que amo? ¿Quién soy yo para mi madre? ¿Quién soy yo para mis hermanos? ¿Quién soy yo para mis alumnas? ¿Para mis compañeros de trabajo? ¿A quienes amo? ¿A quienes me importan? ¿Quién soy yo para mis amantes? ¿Quién he sido? ¿Y quién seré yo para mis nietos? Eso sí nos preocupa. Digo, y lo recogemos a través de expresiones, ¿no? Decía, yo soy una persona bastante ansiosa, como conocerán. Entonces por ahí tengo que cultivar la paciencia porque voy pensando en mí y digo tal cosa, y si no me entienden un poco mi ritmo, digo no, tengo que ir tranquilo, plantearlo. Pero efectivamente hay cosas que uno descubre. Por ejemplo, le decía un regalo que me hicieron ayer, mi hijo, está buenísimo recibir. Yo cumplo en julio, y el Día del Padre es en junio, que por ahí me agolpan dos cumpleaños. Recibir el tercer libro de una saga que se llama Bueno es breve, es una maravilla. Digo, se siguió acordando de mí, hasta que lo consiguió. Entonces es un desafío maravilloso. Entonces volvamos a las cosas. La película esta es sobre estas cosas que uno dice, les mató el tiempo y la ausencia, pero el viento arrastra de allá aquí, que te sonríen tristes, ¿no? Y que, miren lo que dice, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, pero que tienen tan a su merced como hojas muertas, ¿no? Y entonces dedíquense a ver, les voy a decir el minuto 2 horas y 1 minuto, ¿no? En donde ella empieza a relatar y ve los bosques, se la ve con una lágrima, ella empieza, ahí es donde empieza el legado, y son las 2 películas, les digo que para mí son 2 películas, donde reciben los hijos el legado de ella y implica redescubrir y ver cómo procesan, ¿no? Es decir, la hija que, como decían ustedes, se posa en el vestido, porque tiene todos los indicadores del vínculo, ¿no? El vestido, las joyas, las alhajas,
los libros, las fotos, las cartas, no sé, son tantas cosas, el ramo de flores, los puentes, ¿no? Los objetos que son estáticos, la música, ¿no? Entonces, y otras cosas que nosotros no sentimos, ¿no? Pero seguramente son los olores, el tacto de la piel, ¿no? La vida en el tacto, en la piel. Entonces después ella recibe, abre la caja y dice el movimiento que me fascina a mí, el descubrimiento, y encuentra sobres, ¿no? Cartas de emisarios, los escribanos son los Hermes, ¿no? En donde le dicen cartas de él, de Robert King, que es un sobre que dice simplemente Francesca, ¿no? Meryl Streep no habla. El genial de Clint Eastwood solo pone un piano con las cuerdas y ahí uno empieza 4 estaciones, no, 4 days, perdón, 4 días, recordando, ¿no? Es el libro de King. Y uno empieza a volar con la emoción, porque es ahí la egoicidad. Porque lo anterior es la renuncia. Yo estoy escuchando la música y veo, las escucho, leo a ustedes y las veo, ¿no? Y se tiene que leer. Nosotros lo descubrimos no solo los actos, sino las palabras. Lo que pasa es que las palabras se las lleva el viento. Menos mal, yo digo que se las lleva el viento. Aunque producen daños, producen caricias, pero la recuperación de los otros y de nosotros mismos, yo no sé cómo va a ser, les digo, en las épocas de los Black Mirror, de los espejos negros, ¿no? De las tecnologías. ¿Dónde nos van a encontrar? ¿Serán en las palabras grabadas? ¿Serán en los bloopers? ¿Serán en estas charlas? En los videos? Pero también les decía que me parecía importante que viéramos a una mujer del año 30, del año 30 y pico, que se la reencuentra en el año 65, y nos movemos al año 87, porque ¿cuál es el vehículo de las grandes historias de amor? El amor en los tiempos del cólera, cartas, 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 cartas. ¿Cuál es el vehículo? No hay WhatsApp. Esto es lo que los ancla tanto a ustedes, pero cualquier joven que la ve la vuelve a descubrir y encuentra lo que hay universalmente. Ya sea haciendo con Hermes de mensajero, con Miss Quickly. Miss Quickly es la señora Quickly, la señora Veloz. En las alegres comadres, creo que en las alegres comadres de Shakespeare, no me quiero confundir, o en Sueño de la Noche Verano, no, en las alegres comadres, ¿no? Digo, porque los mensajeros son múltiples de acuerdo a la época. Hermes, Miss Quickly, lleva y trae el WhatsApp, pero esto lo ancla en algo que es muy importante para el sí mismo, que es la palabra escrita. Lo que hacemos nosotros, leemos un libro, encontramos algo, ¿no? Entonces, en esa dirección es que es importante reencontrarnos de algún modo, de alguna manera. Y ella se reencuentra, inclusive, se reencuentra con su propia escritura, con lo que ella dejó, con la invitación que ella hizo. Porque ahí se ve que el objeto que se transforma en legado es el objeto que fue atesorado. No le deja nada a la cocina. ¿Vieron que la cocina son los trastos? Yo sí, tengo mi hija que le encantan los platos que yo tengo en casa. Entonces, el asunto no está en cuál es el objeto, sino en qué atesore. Cuando yo atesore, el otro descubre que hay algo en mí puesto en eso, que hay algo de libido que me ata. Ay, nunca es un besito. Tener ganas, si no tenés ganas, no. Café. Lo de los martes nos juntamos acá hasta el link. Entonces les decía, ella descubre que atesoró él, ¿no? Y entonces este movimiento es muy bonito, esta película, porque hace otro movimiento de atesoramiento, que es dejar ella estos legados
Y dice, el libro de las 4 estaciones, de los 4 días, lo tiene mi amiga, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos legado para los amigos. ¿Cuántas cosas nosotros les regalamos a los amigos o queremos que las tengan? ¿Por qué? Porque no depende del vínculo, sino que lo que media es qué es valioso para quién, ¿no? Y no para todos nuestros objetos igualmente valiosos, ¿no? Al principio de la clase es también reflexión sobre el significado de los objetos para los otros, no para quienes vivieron ese amor que fueron lazos. Ay, entonces me tendría que ir al principio. Ah, ¿y dónde estarás, Inés? Perdón, porque ese me lo comí, a ese comentario. Porque los otros sí, para uno tiene historia. Dice, suerte, Andrés, que vi varias veces la peli. Con que nos enviaste, solo puedo sentir, tal cual, y no pensar. No sabe leer. Esa... Se me ríe acá. Mi hijo dice que no sé leer. Es que está sobre un fondo muy blanco, dice, que nos enviaste. Dice, solo puedo sentir expresiones, no pensar. ¿Viste? Esa caja contiene, ahí está. Todos, estoy leyendo los Marines largo al inicio. Todo lo que el vínculo implica, su trascendencia, su perdurabilidad, totalmente de acuerdo, de las pequeñas cosas compartidas, la pulsera de amor eterno. San Cristóbal, gracias, que lo dijiste que me había olvidado. Uf. El San Cristóbal. ¿Qué es el San Cristóbal? El San Cristóbal es el Cristo salvado por un adulto. Para quienes no conocen, bueno, de todos modos hay muchas imágenes de San Cristóbal, es muy bonita. Miren, yo no soy creyente cristiano, pero sí me gusta mucho la creencia en la religión, en la historia de los santos. Es muy bonito porque San Cristóbal son como 2 santos. Tiene una historia muy bonita en relación a la identidad. De San Menas y Cristóbal, una cosa así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el portador de Cristo, pero no el portador en cualquier momento, sino del Cristo niño, cuando no puede cruzar las aguas, ¿no? Es interesante de esto, porque, gracias Nico, muchas gracias, porque me parece que es de Turquía la historia esta, bueno, no sé, no me la acuerdo la verdad. Pero es lo seguro, siempre estamos de los conductores, porque te lleva. Cuando vos estás frágil, cuando vos no podés, te llevan y andas. Es de mucha ternura y es también una interacción muy corta, ¿no? Es un santo que ayuda en ese momento. Entonces, para uno es de los arrieros, de los camioneros, él es un viajante, ¿no? Ella le regala ese patrón, ¿no? Entonces San Cristóbal que le regala para que lo proteja en sus caminos y los mensajes compartidos, ¿no? El vestido, sí, pero ahora vamos a la caja que deja él, ¿no? Es decir, ¿dónde me quedé? Los objetos son los representantes, muchas veces son los que enlazan, ¿no? Un vínculo está hecho por lo que digo, por lo que siento, por lo que pienso, lo que hago con el otro y lo que intercambio, ¿no? Eso es. La termina desgarrándonos por dentro, dice. Hablamos del paso del tiempo, de la muerte y del efecto de los recuerdos compartidos. Sí, qué sé yo, Olga, yo no sé si es un desgarro. Es una profunda emoción. Yo con esta película es emoción pura. Y cuando hay emoción y también podemos hablar, cuando hay emoción y también podemos pensar, estamos haciendo el ejercicio más potente de sabiduría, ¿no? Que es pensarnos en nosotros mismos, preguntarnos qué hace que nos emocione tanto. El amor es muy puro, pero yo empecé diciéndoles
Lo que pasa es que este año, como fueron 10 años en un año, ¿no? Como esto es un año mítico por lo largo, ustedes no se acuerdan, pero yo lo tengo todo planificado. Eh, Nosotros empezamos diciéndole que yo iba a ver ciertas historias de amor. Y aunque a ustedes no les gustara mucho, no me importa, vimos Moulin Rouge. ¿eh? Vimos que yo decía, bueno, atenti porque es como la dama de las camelias remixadas. Vimos Romeo y Julieta. Y eran amores, amor y muerte. Ahora es amor y ética. Ahora es amor y renunciamiento. Pero la muerte es la muerte de los amantes reconciliados con sí mismos y con su amor. Es muy difícil que un buen amor nos haga mal, aunque lo perdamos. Nos puede destruir en ese momento, nos produce una congoja fuertísima, una congoja, un dolor perderlo, como decía Freud, pero no nos hace daño, nos deja lo mejor. Cuando pasa el tiempo, si dejamos que el tiempo obre, acá pasamos bastante tiempo, no sé si el de los caminos, pero debe ser de los arrieros de los caminantes, San Cristóbal. Entonces vemos que aún, habiéndonos separado, divorciados, nos dejan cosas buenas, pero nos habilita para nuevos amores. Nos habilita. No quiere decir que los tomemos. Muchas de ustedes son viudas muy amadas y muy amables y muy amantes y no quieren otra experiencia amorosa, pero porque lo vivieron con mucha profundidad. El hijo varón no acepta la sexualidad de la madre. Sí, es absolutamente cierto eso, ¿no? Bueno, es fuerte revelar la honestidad a lo más íntimo nuestro, sí. Después dice de años, en un cuaderno de poesía que dejó mi madre con un como hermoso legado que leí 100 veces. Qué lindo, María del Carmen. Qué linda estas clases, la verdad que yo las disfruto mucho. En 2 de ellas, recién, que leí 100 veces, recién comprendí que sus sentimientos hacia otra persona que no era mi padre. ¡Qué fuerte! Pero que renuncia y expresa veladamente. Mirá qué lindo. También es cierto que uno puede descubrir la tremenda y compleja humanidad de los padres cuando uno ya no los ve solo como padres. ¿Qué es lo que le pasa al hijo? Lo ve solo como madre, como esposa. Vale, la hija ya está más apta a verla como mujer, ¿no? Por eso es que ella divide también los objetos, uno para su hija, otro para su hijo. A pesar de ese hermoso amor, su elección fue inteligente, pero ella misma no se aguantó. No se aguantaría, lo contrario el resto de su vida. Sí, y lo dice tal cual. Sin duda, en lo presencial fueron solo 4 días, pero lo he vivido con intensidad y sin culpas. Sí. Francesca se enamoró del soldado del ejército liberador, no del granjero que el marido volvió a ser. ¡Wow! Brillantes. Están todas aprobadas. 10 felicitados. Son unas genias. Muy bien, Marinés. Tal cual, porque nosotros por ahí nos enamoramos de alguien que era. Y después venimos y decimos, no, este ya no soy yo, a quien vos querés ver, o esta no sos vos, ya quien yo era, ¿no? Entonces, en ese momento ella pudo reconocer y hacer renacer su identidad, cosa que hace mucho no sucedía en las rutinas de obligaciones, ¿no? Ella ve en él un reflejo de todo lo que siempre ha querido hacer, pero nunca se ha atrevido. Tarde, pero aún estoy aquí, hola Vivi. El destino hizo que en su ausencia la familia cruzara su vida con Robert un hermoso amor. El emigrar a Estados Unidos sola con el marido fue un acto de arrojo. Sí, es valiente, pero es valiente para... Digo, la valentía no está solo en el arrojo de cruzar el océano, también en quedarse. No es una cobardía. Quedarse hasta donde uno diga, hasta acá llego, es un acto de amor, ¿no? El camino tiene para mí un gran significado. La amiga podía hablar de él y recordarlo. Dice, la cruz que Francesca le entrega era muy significativa para ella, lo cual indica que el vínculo ya se había establecido. Sí, dice, lo hermoso es que en esos objetos reaseguran el hecho que él la amó, nunca la olvidó y la quiso verdaderamente. Sí, que es lo que le dice. Esto es muy diferente para mí, Ojo, dice. Esta película es una crítica a los prejuicios humanos al ser señalada por el pueblo o ser infiel, tal cual. En el cotidiano de una pareja, los hábitos se vuelven automáticos, los días. Sí, por eso quienes tienen la suerte
de estar, como en tu caso una pareja larga, una relación, renovar esos encuentros, ¿no? En el diario ella escribe, entregué mi vida a mi familia, ahora quiero entregar lo que queda. Robert, sigue, los días son rutinarios y cuando otra persona nos llama la atención y nos agrada o nos corteja, nos da cierta dimensión diferente que nos sentimos halagados. Y además porque efectivamente está puesto en el símbolo, el más importante de todos, que es la cámara de fotos, una Nikon que lo deja, que la descubre a través de eso, ¿no? Y el puente, el símbolo por excelencia es el puente. El puente es eso que nos une, por eso San Cristóbal. Eso le regala a San Cristóbal porque lo hace cruzar de orilla al niño Jesús. El puente queda para toda la vida, no es alguien que te porta una vez. El puente queda y vos podés ir y volver, ir y volver, ir y volver. Eso es el símbolo más fuerte del vínculo, ¿no? Por eso gira todo en relación a los puentes de Madison. Hace todo lo que está en vuestras manos para ser felices en esta vida. Esa, bueno, ahí se adelantaron, pero para mí es la frase. Ojalá todos tuviéramos un mandato así, que dice: la vida es bella, hace todo lo que esté para ser felices. Sigan, adelante, les dice el hijo. Es muy bonito lo que les dice. El mundo, la vida es belleza. Dice esta canción de siempre me hace emocionar, me hace pelota. Facu de 49 años, emocionar las miradas que manifiestan dolor y amor. Es una película que me llega más al corazón, por eso perdí varias veces que las analizara. Bueno, vamos de poquito, tu mamá es una privilegia. Y mi mamá tiene otros hijos hermosos también. Siempre se encuentra resentimiento, siempre se encuentran los sentimientos, como ahora Alberto emociona. Sí. Bueno, es el santo de los viajeros, de protección de los caminos, es introspección, tal cual. No es el patrón de los caminos, no sabía, hemos madurado, dice. La música es maravillosa. Sí, la voz de Johnny Hartman. Ahí les voy a dar. Que yo que había puesto y no se los mandé. Me olvidé. De todos modos, seguimos la tarde. Es muy lindo. Les mando esos links que les van a gustar. Si no, se los mando a la tarde. Bueno, no la encuentro ahora porque había guardado el link. Después se los mando cuando abra el WhatsApp. Se los voy a mandar por el WhatsApp, porque lo tengo en el WhatsApp. Entonces les decía, vamos a la última escena y vamos cerrando la clase. Entonces, ella empieza a llorar, lee la carta, la escribana la de él. Estoy en el minuto 3, vamos a demorar 10 minutos, hasta el 14, y abre, saca la pulsera. ¿Por qué estos recuerdos? Porque estamos viendo lo que cuida y representa la intimidad, lo hace a solas. Los otros objetos los van develando los chicos, van leyendo, lo leen, tiene otro tiempo, ¿no? Ella saca la pulsera, sigue leyendo, una actuación brillante, porque hay que estar todos esos minutos en la escena, y va abriendo despacito un sobre, después la cruz. Esto demuestra la genialidad de Clint Eastwood, ¿no? La música en la que va componiendo, primero la carta, después los dos objetos de plata, ¿no? Que no es casualidad, del 65 al 87, 25 años, ¿no? Más de, digamos, más de 30 años, ¿no? Objetos son valiosos. Y la música, creense, con los violines, cuando él dice, ella le dice para Francesca, ¿no? Voy a ver si se lo puedo leer. Dice, es un placer in the pathless good. Es un placer en estos senderos, dice rapture in a lonely shore. Bueno, there's a society where now
Instruments, no, es muy bonita. Voy a hacer la copia de pantalla. No, ¿cómo es el screenshot? Acá. Lo voy a hacer más tarde. Y se lo voy a dejar porque leí un poema de Byron. Y dice para F. Para F. Ay, a ver un segundo. Acá es donde. Bueno, donde hago agua. Bueno, vamos a suponer, ya me voy a acordar, el minuto 2, la hora 2, minuto 05. Ahí lo dejan al poema de Lord Byron lo suficiente, yo se los voy a reenviar, porque yo me detuve a leerlo y es una belleza el poema. Dedica un poema. Lo que se dan los enamorados, pierde el control, mira de nuevo, recupera, y hay algo que es propio de los amantes, que es el tacto. For all, see now, algunos de los temas, y son divinos, la música es preciosa, En ese sentido ya da vuelta, tiene muchísimas canciones, son muy bonitas, ¿no? Todas además ubicadas en la época de Clint Eastwood. Los hijos brindan. Es majestuoso. El hijo se ríe. Dice, no ha habido un día en que no haya pensado de él. Que él dijo que no éramos dos personas y tenía razón. ¿Por qué? Porque ya no son dos. El vínculo constituye otra componente más, ¿no? Estábamos tan unidos como podían estar dos personas, y si no hubiera sido por él, no hubiera soportado en la granja tantos años. Eso es lo otro, ¿no? Como el buen vivir, el buen recuerdo, hace que podamos sostenernos, aunque lo hayamos perdido, mucho más tiempo bajo condiciones que hubiéramos dejado, ¿no? Ahí le explica la hija lo del vestido, porque ahí empieza una cosa que es gloriosa, que son la mezcla el gran significado del vínculo y todo, son los objetos de él, los de ella y los que ella va ligando hacia los hijos. Entonces, ¿te acuerdas el vestido que vos no querías? Dice, es como que yo te diera mi vestido de novia para ir al cine, ¿no? Entonces ella ahí, la hija lo descubre, se lo pone, habla con el marido, con el cual tiene una crisis. Dice, después de ver todo esto, espero que puedan comprender mi deseo. Y dice, no es una locura de una persona mayor descarriada. No es delirio de una mujer vieja. Escuchen, le di mi vida a mi familia y deseo de darle a Robert lo que queda de mí. Ahí volvemos al punto de cuál es la trascendencia. Porque la trascendencia, por supuesto, que es liberarlo al hijo, a la hija, pero también es para ella. Es decir, conózcanme tal cual como fui, sepan de mí, pero además dejen que esta parte de mi vida, que esto que queda de mí, quede para Robert. Porque ahí también quiero trascender, ¿no? En este sentido, le da la rosca a esta cosa de solo el legado generativo. El legado puede ser generativo, pero también es un legado que tiene que ver con la amistad, con el amor, con los amantes, ¿no? No solo con la vida, las responsabilidades parentales. Bueno, después se producen los reencuentros. Ya estamos acá, 2:30. Y en ese sentido el hijo también busca la reafirmación, ¿no?
¿Mm? ¿Y qué es, básicamente? Ahí está lo de pava también. Está puesto ahí. ¿Ah? Entonces ella se queda un poco sorprendida de la candidez inicial. Y dice que él le dice que es lo que desea. Y la otra hija le plantea que tiene que hacer una pausa, ¿no? Y dice, tenemos que hablar. Ella lo hace con el vestido. Y lo que hace es una pausa. No sabemos, se para, ¿no? Dice, no sé, me voy a quedar. Y lo otro, que efectivamente, ¿qué produce eso? La reafirmación de la identidad de los hijos, ¿no? Dice, si mis palabras les dejan dudas, sus fotos pueden ilustrarla. La hija se sorprende cuando dice, hay un vestido, mi mamá está sin corpiño, pero ya después, ya no es ella, sino es ella vista por los ojos del amante, ¿no? Y que dice, los recuerdos son como el rescoldo de un fuego casi extinguido que nos permite entibiar nuestros inviernos. ¡Ay, qué poesía, Nidia! Robert le entrega en ese envío su vida y su ceniza, que quieren permanecer en su lugar. Por todo esto yo quería oírte analizar la película. Bueno. Yo voy a caer como artista. Dice, los amo con todo mi corazón. Hagan lo que tengan que hacer para ser felices. Hay tanta belleza. Adelante. Bueno, nos vamos a quedar con las palabras de Francesca. Y nos vemos la tarde. Mucha suerte a la Valentina. Después pásenme el link. Le voy a pedir que nos pase porque rinde la tesis. Así que muchísima suerte para ella. A las alumnas que la van a acompañar. Hay tanta belleza en la vida. Adelante. Chao. Nos vemos. Nos vemos a la tarde.